Mi nombre es Jesús David Torres Torres. A través de este video quiero explicar cuál es la relación que existe entre la tensión eléctrica y el voltaje. La tensión eléctrica es la fuerza con la que se empujan los electrones a través de un medio de conducción, como un cable de cobre dentro de un circuito cerrado. También se le conoce como diferencia de potencial. Así, podemos explicar que cuando dos puntos que tienen una diferencia en sus cargas eléctricas se unen mediante un conductor, se provoca un flujo de electrones desde el punto con mayor carga hacia el otro que tiene una carga menor. A este flujo de electrones se le puede medir en voltios mediante la utilización de un dispositivo llamado voltímetro, el cual nos permite conocer con exactitud la diferencia de carga eléctrica entre dos puntos, por medio de una nomenclatura numérica que podemos identificar como voltaje. Esta nos la presenta en una pantalla o display. Cuanto mayor sea la diferencia de potencial entre los dos puntos que se unen a través del medio conductor, el voltaje será mayor, lo que quiere decir también que el flujo de electrones es mayor. Cada dispositivo electrónico posee un valor eléctrico que se refiere a la corriente o voltaje que necesita para su correcto funcionamiento. Una variación en dicha intensidad podría provocar fallas o daños irreparables en los circuitos o en los mismos dispositivos electrónicos conectados a una fuente de carga. Por eso, es de suma importancia realizar mediciones correctas en la intensidad eléctrica de un circuito. La diferencia de potencial o voltaje se mide en voltios, llamados así en honor al químico y físico Alessandro Volta. Para calcularlo, se utiliza la ley de Ohm, que indica que la intensidad de la corriente eléctrica que circula por un conductor eléctrico, medida en amperios, es directamente proporcional a la diferencia de potencial entre dos puntos e inversamente proporcional a la resistencia del mismo, la cual se mide en ohms. Utilizando esta misma fórmula de la ley de Ohm, podemos calcular también la intensidad y la resistencia, despejando las variables correspondientes. Una analogía para explicar la relación entre corriente, intensidad y resistencia es la del flujo de un líquido por medio de una tubería, en la cual el líquido representa el flujo de electrones, la tubería representa el conductor, un reductor de diámetro o la misma medida de la tubería representa la resistencia. Las dos cargas, representadas por dos contenedores que ejercen presión sobre el flujo del líquido, y el flujo de agua, representan la corriente eléctrica. En este caso, la diferencia entre el líquido de los contenedores ejerce la presión provocando el flujo de líquido por la tubería, pero el tamaño de dicha tubería o alguna válvula instalada en ella oponen cierta resistencia al flujo del líquido. De esta manera explicamos la relación entre la intensidad eléctrica y el voltaje. Muchas gracias.